Acabo de quedar viuda. Mi suegra me echó de la casa y descubrí que estaba embarazada. Todo eso en pocos días. Tienes 3 días para sacar tus cosas y largarte, me dijo Mercedes, mi suegra, mientras revisaba los cajones de Daniel apenas 24 horas después del funeral. Esta casa pertenece a la familia Morales y tú ya no eres parte de ella. Esta fue la casa que Daniel eligió para nosotros, para nuestra familia, respondí con la voz entrecortada. ¿Familia? Mercedes soltó una risa amarga. Llevan 2 años casados y ni siquiera pudiste darle un hijo. Daniel merecía algo mejor. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Lo que ella no sabía era que habíamos estado intentándolo. Meses de desilusiones, de pruebas negativas. Daniel siempre me consolaba diciendo que llegaría cuando tuviera que llegar. Mercedes, por favor, supliqué. No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de atrapar a mi hijo con tus artimañas. Los siguientes 2 días fueron un infierno. Mercedes y Ricardo, mi suegro, supervisaban cada movimiento que hacía, como si temieran que me robara algo. Sacaban fotos de los objetos de valor, revisaban mis maletas. La humillación era insoportable. La tercera mañana, mientras empacaba los últimos recuerdos de mi vida con Daniel, el mareo me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. Había estado tan sumida en el dolor que no había notado los síntomas. Las náuseas matutinas, el cansancio extremo, mi periodo retrasado 3 semanas. Con manos temblorosas, saqué la última prueba de embarazo que teníamos guardada en el baño. Mientras esperaba el resultado, sentí un torbellino de emociones contradictorias. El positivo apareció casi de inmediato. 2 líneas claras y definidas. Estaba embarazada del hijo de Daniel, un hijo que crecería sin conocer a su padre. Salí del baño con la prueba en la mano, encontrando a Mercedes en la sala, haciendo inventario de los adornos. «Estoy embarazada», le dije, mostrándole la prueba. «Es el hijo de Daniel». Mercedes se quedó paralizada por un momento. Luego, su expresión cambió a una de puro desprecio. «¿Y se supone que debo creer eso?», espetó, arrebatándome la prueba. «Por lo que sé, podrías haberte acostado con cualquiera. Siempre fuiste una interesada». «¡Es tu nieto!», grité, sintiendo cómo las lágrimas ardían en mis ojos. El último recuerdo de Daniel. «Si realmente estás embarazada, haremos una prueba de ADN cuando nazca», dijo con frialdad. «Hasta entonces, quiero que te vayas hoy mismo. Ya se acabó tu tiempo». Esa misma tarde, con 2 maletas y el corazón destrozado, me encontré parada frente a la casa de mi hermana Elena. No tenía dinero suficiente para un apartamento. Había gastado todos mis ahorros en la renovación de la casa que ahora me negaban. «Ana, ¿qué haces aquí con esas maletas?», preguntó Elena al abrir la puerta. «Mercedes me echó», respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Y estoy embarazada». Elena me abrazó sin decir palabra. No necesitaba explicarle más. Me guió hacia adentro, cerrando la puerta tras nosotras. «Quédate el tiempo que necesites», dijo. «No estás sola en esto». Pero mientras acomodaba mis cosas en su pequeña habitación de invitados, supe que no podía imponerme indefinidamente. Necesitaba un plan. Necesitaba reclamar lo que era mío por derecho. Daniel hubiera querido que nuestro hijo tuviera la seguridad que él no podría darle ahora. Esa noche, tomé una decisión. Lucharía por la herencia de mi hijo. No permitiría que Mercedes nos arrebatara todo. 3 semanas después de instalarme en casa de Elena, la náusea matutina se había vuelto mi constante compañera. Cada mañana era una batalla entre quedarme en cama o correr al baño. Mi hermana me traía té de jengibre y galletas saladas, pequeños gestos que me recordaban que ya no estaba sola como pensé aquella tarde frente a la casa de los Morales. «Tienes que hablar con un abogado, Ana», me dijo Elena mientras desayunábamos. «Daniel te dejó como beneficiaria de su seguro de vida, ¿no?». Me quedé inmóvil con la taza a medio camino de mis labios. Con todo lo sucedido, ni siquiera había pensado en eso. Sí, lo hizo cuando nos casamos. Pero Mercedes ya debe estar moviendo sus influencias para cambiarlo. Por eso mismo debes actuar rápido. Carlos puede ayudarte. Es abogado y me debe algunos favores. Carlos, el exnovio de Elena, resultó ser más útil de lo que esperaba. Revisó toda la documentación que había logrado rescatar antes de que Mercedes me echara y me dio la primera buena noticia en semanas. «El seguro de vida de Daniel es irrevocable», explicó con voz profesional. «Te nombró beneficiaria única y añadió una cláusula específica para cualquier hijo que pudieran tener. Nadie puede cambiar eso, ni siquiera su madre». Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Daniel me había protegido sin saberlo. Había asegurado el futuro de nuestro hijo. «¿Cuánto? ¿Cuánto es?», pregunté,
casi con miedo de escuchar la respuesta. $250,000, respondió Carlos ajustándose las gafas. No es una fortuna, pero te dará tiempo para establecerte y planificar el futuro. Mi alivio duró exactamente 3 días, hasta que recibí la primera llamada de Mercedes. He hablado con nuestro abogado, dijo sin saludar. Dice que estás reclamando el seguro de Daniel. ¿Cómo te atreves? Era mi esposo, Mercedes, y estoy esperando a su hijo. ¡Mentira!, gritó con tanta fuerza que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Daniel nos contó que llevaban meses intentando y que no podías quedar embarazada. Esto es un fraude. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Por qué Daniel les había contado algo tan íntimo? Hazte una prueba de sangre, continuó Mercedes. Una prueba real, no esos tests de farmacia que se pueden manipular. Si realmente estás embarazada, será bajo nuestros términos. Acepté hacerme la prueba en la clínica que ellos eligieron. No tenía nada que esconder. El resultado confirmó lo que ya sabía. Estaba de casi 10 semanas, lo que coincidía perfectamente con las últimas semanas que pasé con Daniel. Mercedes cambió de estrategia inmediatamente. Bien, estás embarazada, pero exigimos una prueba de ADN prenatal. No pagaremos ni un centavo hasta confirmar que es de Daniel. Carlos me advirtió que la prueba de ADN prenatal era invasiva y representaba un pequeño riesgo para el embarazo, pero Mercedes estaba dispuesta a todo para retrasar el pago del seguro, incluso poner en peligro a su posible nieto. No haré esa prueba ahora, le dije firmemente. Puedes esperar a que nazca. Entonces no verás ni un peso del seguro hasta entonces. Te veremos en la corte, Ana. Las semanas siguientes fueron una pesadilla legal. Mercedes impugnó el seguro, alegando que yo había abandonado a Daniel antes de su muerte, una mentira absoluta, y que el embarazo era un intento desesperado de quedarme con el dinero de la familia Morales. Con 5 meses de embarazo, empecé a buscar trabajo. Mi pequeño ahorro se agotaba, y aunque Elena insistía en que no me preocupara, no podía seguir dependiendo completamente de ella. Fue entonces cuando conocí a Sofía, la dueña de una pequeña librería cerca del apartamento de Elena. No puedo pagarte mucho, me dijo después de la entrevista, pero el horario es flexible y podrás sentarte cuando lo necesites. Acepté inmediatamente. El trabajo en la librería resultó ser un refugio inesperado. Los clientes habituales, en su mayoría jubilados y estudiantes, fueron amables y respetuosos. Sofía se convirtió en una aliada, siempre pendiente de que no me esforzara demasiado. Una tarde, mientras organizaba una sección de novelas, escuché una voz familiar. «Ana, ¿realmente estás trabajando aquí?» Era Javier, el hermano menor de Daniel. A diferencia de sus padres, Javier siempre había sido amable conmigo. Nos habíamos llevado bien, pero tras la muerte de Daniel, había desaparecido completamente. «Necesito el dinero, Javier», respondí, acariciando inconscientemente mi vientre ya visible. «Tu sobrino no se alimentará solo». Javier miró mi barriga y algo cambió en su expresión. «Mamá me dijo que estabas mintiendo sobre el embarazo. ¿Y tú le creíste?» No sabía qué creer, Ana. Todo ha sido tan confuso desde que Daniel se fue. Nos sentamos en una pequeña mesa al fondo de la librería. Javier me contó que Mercedes y Ricardo estaban obsesionados con demostrar que yo era una estafadora. Habían contratado a un investigador privado para seguirme, buscando pruebas de infidelidad o cualquier cosa que pudieran usar contra mí. El dinero del seguro no es lo único, confesó Javier. Daniel tenía acciones en la empresa familiar, no muchas, pero valiosas. Mamá está convencida de que también vendrás por ellas. No sabía nada de esas acciones, admití. Daniel nunca las mencionó, porque técnicamente no eran suyas todavía. Papá se las prometió para cuando cumpliera 30. Cumpliría 30 dentro de 2 meses. La información me golpeó como una ola fría. ¿Cuántas más cosas no sabía sobre la vida de mi propio esposo? ¿Por qué me cuentas todo esto, Javier? Sacó su teléfono y me mostró una foto antigua. Era Daniel adolescente, sonriendo a la cámara. El parecido con la imagen de mi última ecografía era innegable, porque he visto la ecografía que mamá escondió. Vi los resultados de tus análisis, y sé que ese bebé es de mi hermano. Se parece a él, incluso ahora. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Javier puso su mano sobre la mía. No estoy de acuerdo con lo que están haciendo mis padres, Ana, y creo que Daniel tampoco lo estaría. Al salir de la librería esa tarde, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, el alivio de que al menos un miembro de la familia de Daniel estuviera de mi lado. Por otro, la angustia de saber que la batalla estaba lejos de terminar. La alianza con Javier cambió el curso de la batalla. Finalmente tenía un aliado dentro de la fortaleza Morales.
alguien que podía darme información sobre los movimientos de Mercedes. Sin embargo, su apoyo tenía un precio: el distanciamiento con sus padres. No me hablan desde hace 3 días, me confesó durante uno de nuestros encuentros clandestinos en la cafetería frente a la librería. Mamá dice que soy un traidor a la memoria de Daniel. No tienes que hacer esto, Javier. No quiero destruir lo que queda de tu familia. ¿Qué familia? ¿Ana? Su voz se quebró ligeramente. Desde que Daniel murió, la casa es un mausoleo. Papá se encierra en su estudio. Mamá se obsesiona con el caso contra ti. Nadie habla de Daniel como persona, solo como una propiedad que les han robado. Con 7 meses de embarazo, mi barriga ya prominente, las miradas de lástima se habían vuelto cotidianas. La gente veía a una viuda embarazada trabajando en una pequeña librería y sacaba sus propias conclusiones. Algunos eran amables, dejaban propinas generosas cuando compraban un café junto con sus libros. Otros murmuraban a mis espaldas, preguntándose qué habría hecho para quedarme sola en tal estado. Una tarde particularmente agotadora, sentí un dolor agudo en el abdomen mientras acomodaba libros. Me doblé sobre mí misma, intentando respirar profundamente. «Ana». Sofía corrió hacia mí, alarmada. «¿Qué sucede? ¿Es el bebé?» «No lo sé», susurré, sintiendo cómo el dolor se intensificaba. «Creo que necesito ir al hospital». Sofía no perdió tiempo. Cerró la tienda y me llevó directamente a urgencias. Durante el trayecto, solo podía pensar en mi hijo. No podía perderlo. Era lo único que me quedaba de Daniel, mi única familia verdadera. En el hospital, las enfermeras me atendieron de inmediato. Me conectaron monitores, tomaron muestras de sangre y finalmente, una doctora de mirada amable entró a la habitación. «Son contracciones prematuras», explicó después de examinarme. «El estrés prolongado puede desencadenarlas. Necesitará reposo absoluto durante al menos 2 semanas». Reposo absoluto. Las palabras resonaron en mi cabeza como una sentencia. ¿Cómo podría permitirme 2 semanas sin trabajar? El pequeño sueldo de la librería apenas cubría mis gastos más básicos. «No puedo dejar de trabajar», murmuré, más para mí misma que para la doctora. «Entonces perderá a su bebé», respondió con firmeza. «Y por lo que veo en su historial, ya ha perdido suficiente, señora Morales». Esa noche, en la habitación del hospital, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Elena vino a verme, prometiendo que me ayudaría con los gastos. Sofía llamó diciendo que mi puesto estaría esperándome cuando pudiera volver, pero yo sabía que no era suficiente. El dinero del seguro seguía congelado, y los gastos médicos se acumulaban. Fue entonces cuando recibí la visita más inesperada. Ricardo Morales, mi suegro, entró a mi habitación con expresión grave. «Javier me contó lo que pasó», dijo sin saludar. «¿Cómo está? ¿El bebé?» «Estable por ahora», respondí cautelosa. «Pero necesito reposo absoluto». Ricardo asintió, mirando por la ventana. Nunca había sido un hombre expresivo, pero en ese momento parecía especialmente distante. «Mercedes y yo discutimos», dijo finalmente. «Ella cree que esto es otra de tus artimañas para conseguir el dinero. Yo no estoy tan seguro». Me quedé en silencio, esperando. Ricardo sacó una pequeña foto de su bolsillo y la miró largamente antes de pasármela. Era Daniel de bebé, en brazos de una Mercedes mucho más joven. «Tenía tus mismos problemas cuando estaba embarazada de Daniel. Contracciones prematuras a los 7 meses. El médico le recetó reposo absoluto». La revelación me sorprendió. Mercedes nunca había compartido nada personal conmigo, mucho menos algo que nos hiciera similares. «Si ese bebé es de mi hijo, no puedo permitir que le pase algo», continuó Ricardo, «independientemente de lo que piense de ti». Sacó un sobre del bolsillo interno de su chaqueta y lo dejó sobre la mesita junto a mi cama. «Esto cubrirá tus gastos médicos y un mes de descanso. No es una admisión de nada, ni significa que apruebe lo que hiciste, pero por si acaso realmente es mi nieto». Antes de que pudiera responder, Ricardo salió de la habitación tan abruptamente como había entrado. Abrí el sobre y encontré $10,000 en efectivo. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. El gesto de Ricardo abrió una pequeña fisura en el muro que los Morales habían construido contra mí. Aunque Mercedes seguía implacable, el apoyo silencioso de Ricardo y la defensa abierta de Javier comenzaron a cambiar las cosas. Durante mi reposo forzado, Elena se quedó conmigo en su apartamento. Mi hermana, siempre práctica, aprovechó el tiempo para ayudarme a preparar la llegada del bebé,
Compramos una cuna pequeña que cabía junto a mi cama, ropita usada pero en buen estado, y los elementos básicos que necesitaría los primeros meses. Una tarde, mientras doblábamos diminutos bodies, Elena me sorprendió con una pregunta. ¿Has pensado en qué pasará después? Cuando el bebé nazca y confirmen que es de Daniel. La verdad es que no, admití. He estado tan concentrada en sobrevivir día a día, antes de continuar. Permítanme hacer una observación. Esta es una historia original del canal TS Triálogos. Si la estás escuchando desde otro canal, significa que esta historia fue robada de nuestro canal. Si te gustó esta historia, suscríbete a TS Triálogos para ver las mejores historias, en mantener a este pequeño a salvo, que no he mirado más allá. Deberías reclamar la casa, Ana. Era tanto tuya como de Daniel. Ustedes la renovaron, invirtieron sus ahorros en ella. Mercedes nunca lo permitirá. Mercedes no es la única con voz en la familia. Ricardo parece estar ablandándose, y Javier está completamente de tu lado. La idea de recuperar mi hogar, de criar a mi hijo en la casa que su padre y yo habíamos preparado con tanto amor, comenzó a germinar en mi mente. Ya no se trataba solo del dinero del seguro, sino de recuperar el espacio que nos pertenecía por derecho. A las 38 semanas, con el último mes transcurrido en relativa tranquilidad gracias al dinero de Ricardo, comencé a sentir las contracciones reales. Esta vez, Elena estaba preparada. Me llevó al hospital con la maleta que habíamos dejado lista semanas atrás. El parto fue largo y doloroso. 16 horas de contracciones, cada vez más intensas, de enfermeras animándome a pujar, de sentirme partida en dos. En los momentos más difíciles, cerraba los ojos e imaginaba que Daniel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, susurrándome palabras de aliento. A las 3:42 de la madrugada, el llanto de mi hijo llenó la sala de partos. Un niño sano, con una mata de pelo negro idéntica a la de su padre, y los mismos hoyuelos cuando hacía muecas. Lo llamé Mateo, el nombre que Daniel siempre había dicho que le gustaría para nuestro primer hijo. Elena, quien había estado conmigo durante todo el proceso, tomó la primera foto de Mateo y, sin consultarme, la envió al grupo familiar que incluía a Javier. No pasaron ni 2 horas cuando la puerta de mi habitación se abrió. Ricardo y Mercedes entraron, seguidos de cerca por Javier. Mercedes llevaba un ramo de flores que parecía haber sido comprado apresuradamente en la tienda del hospital. Ricardo, en cambio, parecía genuinamente emocionado. «Queremos conocer a nuestro nieto», dijo Ricardo, con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Mercedes se acercó a la cuna donde dormía Mateo. Su expresión, normalmente dura, se suavizó al verlo. Con manos temblorosas, tocó su pequeña mejilla. «Es idéntico a Daniel cuando nació», murmuró, y por primera vez desde que la conocía, vi lágrimas en sus ojos. Ese momento marcó un antes y un después en nuestra relación. No era el final de nuestros problemas, ni significaba que todo estuviera perdonado, pero era un comienzo, un reconocimiento silencioso de que, nos gustara o no, estábamos unidos por el pequeño ser que dormía plácidamente, ajeno al drama que había rodeado su llegada al mundo. Los primeros 2 meses con Mateo fueron una montaña rusa de emociones. Noches sin dormir, pechos adoloridos, la constante preocupación de estar haciendo algo mal, pero también momentos de pura felicidad cuando sonreía, o cuando sus pequeños dedos se aferraban a los míos con sorprendente fuerza. Las visitas de los Morales se volvieron regulares, aunque tensas. Mercedes traía regalos caros para Mateo, pero seguía tratándome con frialdad. Ricardo era más amable, preguntando genuinamente por mis necesidades y las del bebé. Javier, convertido ya en tío oficial, venía cada vez que podía, trayendo libros infantiles que leía en voz alta a Mateo, quien lo miraba fijamente con sus grandes ojos oscuros. Una tarde, mientras Mercedes sostenía a Mateo, dejó caer una noticia que cambiaría todo. «Hemos decidido hacer la prueba de ADN», anunció, como quien comenta el clima. «Es un simple procedimiento, solo para formalidades». Mi corazón dio un vuelco. Después de todo este tiempo, después de que habían visto a Mateo, tan obviamente hijo de Daniel, seguían dudando. «No hay necesidad», respondí, intentando mantener la calma. «Solo hay que mirarlo para saber que es hijo de Daniel». «Insistimos», intervino Ricardo, con un tono que no admitía discusión. «Es un requisito para proceder con el seguro y otros asuntos». Los otros asuntos quedaron suspendidos en el aire, como una promesa o una amenaza. No estaba segura. Accedí finalmente, confiada en el resultado. Una semana después, la prueba confirmó lo que ya sabíamos.
Mateo era, sin lugar a dudas, hijo biológico de Daniel. Lo que no esperaba era que esa confirmación, en lugar de traer paz, desatara una nueva tormenta. Mercedes apareció en el apartamento de Elena un domingo por la mañana, sola y con una expresión que no supe interpretar. Ahora que sabemos que es nieto nuestro, queremos que viva con nosotros, declaró sin preámbulos. En la casa familiar, donde estará mejor atendido. Me quedé helada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo, Mercedes? ¿Quieres separar a Mateo de mí? No necesariamente, respondió, sentándose sin esperar invitación. Puedes venir también, por supuesto. Tendrás tu propia habitación cerca del cuarto de Mateo. La propuesta sonaba generosa en la superficie, pero reconocí la trampa de inmediato. Querían controlarnos a ambos. Mercedes sería la abuela que realmente criaría a Mateo, y yo quedaría relegada a un papel secundario. No, dije firmemente. Mateo es mi hijo. Soy perfectamente capaz de cuidarlo. Mercedes soltó una risa seca. ¿En este apartamento minúsculo? ¿Con tu sueldo de dependienta? Daniel hubiera querido más para su hijo. Daniel hubiera querido que su hijo creciera con su madre, en la casa que construimos juntos, la casa que ustedes me quitaron. Esa casa pertenece a la familia Morales, replicó Mercedes, su voz subiendo de tono. Y ahora Mateo es un Morales, tiene derecho a crecer allí. Entonces devuélvemela, respondí, sintiendo una súbita claridad. Si quieres que Mateo crezca en esa casa, devuélvemela legalmente. Pondré su nombre en la escritura junto al mío. Mercedes se puso de pie, indignada. Estás loca si crees que te daremos esa casa. Ricardo habla con nuestro abogado ahora mismo para solicitar la custodia compartida de Mateo. Veremos a quién favorece el juez. A una viuda sin recursos, o a unos abuelos económicamente estables. La amenaza quedó flotando en el aire mucho después de que Mercedes se fuera. Llamé a Carlos en pánico, explicándole la situación entre lágrimas. Tranquila, Ana, me dijo después de escucharme. Ningún juez le quitará un bebé a su madre sin motivos graves, especialmente cuando la madre ha demostrado ser competente y amorosa. Pero tienen dinero, Carlos. Pueden contratar a los mejores abogados. Y nosotros tenemos la verdad, y a Javier. No olvides que él está de tu lado, y su testimonio sobre cómo te trataron será crucial. La batalla legal comenzó oficialmente 3 días después, cuando recibí la notificación formal. Los Morales solicitaban la custodia compartida de Mateo, con él residiendo principalmente en la casa familiar. Argumentaban que yo no tenía los recursos necesarios para criarlo adecuadamente y que ellos podían ofrecerle la vida que Daniel hubiera querido para él. Javier estaba furioso cuando se enteró. Esto es demasiado, incluso para ellos, dijo paseándose por la pequeña sala de Elena. Usar a Mateo como arma. Daniel estaría horrorizado. Necesito tu ayuda, Javier, le dije, sosteniendo a Mateo, quien dormía ajeno a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Tu testimonio podría ser decisivo. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Sabes lo que significa, ¿verdad? Si me pongo abiertamente de tu lado en el juicio, perderé a mis padres para siempre. Lo sé. Y no te lo pediría si no fuera absolutamente necesario. Javier se acercó y acarició suavemente la cabeza de Mateo. Lo haré. Por Daniel, por Mateo. Y por ti, Ana. Has demostrado más fortaleza que cualquiera de nosotros. La primera audiencia fue tensa. Los abogados de los Morales presentaron un caso aparentemente sólido, un hogar estable, recursos abundantes, años de experiencia criando niños. En contraste, yo aparecía como una madre soltera, sin casa propia, con un trabajo precario y dependiente de la ayuda de mi hermana. Pero entonces subió Javier al estrado. Su testimonio fue devastador para sus padres. Narró con detalle cómo me habían echado de la casa apenas 24 horas después del funeral, cómo habían negado mi embarazo, acusándome de mentir para conseguir dinero, cómo incluso después de confirmar que estaba embarazada, habían contratado a un investigador para seguirme, buscando pruebas de infidelidad. Mi hermano amaba a Ana, concluyó Javier, mirando directamente al juez. Quería formar una familia con ella. Mis padres nunca la aceptaron, y ahora pretenden usar a su nieto como un trofeo, una extensión de Daniel para compensar su pérdida. Pero Mateo es una persona, no una posesión. Merece crecer con su madre, quien ha demostrado una y otra vez que haría cualquier cosa por él. El rostro de Mercedes era una máscara de furia y traición. Ricardo parecía simplemente derrotado. Cuando la audiencia terminó, el juez anunció que necesitaba tiempo para considerar el caso
y que emitiría su decisión en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Apenas dormía, temiendo constantemente que me quitaran a Mateo. Elena hacía turnos para vigilar al bebé mientras yo descansaba, asegurándome que todo estaría bien, que ningún juez en su sano juicio separaría a un bebé de su madre. La víspera de la decisión judicial, recibí una visita inesperada. Ricardo, solo y visiblemente agotado, apareció en la puerta del apartamento. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una voz que apenas reconocí. Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar con cautela. Mateo dormía en su cuna, y Elena había salido a comprar víveres. Mercedes no sabe que estoy aquí, dijo, sentándose pesadamente en el sofá. Si lo supiera, probablemente me echaría de casa, como hizo contigo. Esperé en silencio, sin saber qué esperar de esta conversación. He estado revisando los documentos de Daniel, continuó Ricardo. Su testamento, sus cuentas, todo. ¿Sabías que había estado ahorrando para comprar la casa? La revelación me sorprendió. ¿Comprarla? Pero si ya vivíamos allí. Era un préstamo, Ana. Le dimos la casa como préstamo cuando se casaron, con la condición de que eventualmente la compraría. Daniel había estado ahorrando en secreto para sorprenderte en su aniversario. Quería que fuera completamente suya, sin ataduras a nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Era tan propio de Daniel planear algo así en silencio, querer darme seguridad sin alardes. Mercedes no lo sabe, continuó Ricardo. Encontré los documentos anoche. Daniel ya había pagado más de la mitad del valor. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Aquí está el resto. Con esto, la casa queda pagada en su totalidad. Es tuya, Ana, tuya y de Mateo. Me quedé sin palabras, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué haces esto?, logré preguntar finalmente. ¿Por qué ahora? Ricardo miró hacia la cuna donde Mateo dormía plácidamente. Porque perdí a mi hijo, y estoy a punto de perder al otro por esta absurda guerra. No quiero perder también a mi nieto, y porque... Su voz se quebró ligeramente. Porque Daniel te eligió a ti. Te amaba, y yo debo respetar eso. Se levantó, caminó hacia la cuna y miró a Mateo durante un largo momento. Mañana retiraremos la demanda de custodia, dijo finalmente. La casa es tuya, el dinero del seguro también. Solo te pedimos que nos permitas ser parte de la vida de Mateo. Sin esperar respuesta, Ricardo se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. Daniel estaría orgulloso de ti, Ana, de cómo has luchado por su hijo. Yo también lo estoy. Y con esas palabras, se fue, dejándome en un estado de conmoción y alivio que no podía expresar con palabras. El día de la audiencia final, llegué al juzgado con Mateo en brazos y Elena a mi lado. Carlos nos esperaba en la entrada, con una expresión que no supe interpretar. Ha habido un cambio, dijo guiándonos hacia un banco alejado de la multitud. Los Morales han retirado la demanda de custodia. Aunque Ricardo me había advertido, escucharlo oficialmente me provocó un alivio tan profundo que mis rodillas flaquearon. Elena me sostuvo, tomando a Mateo de mis brazos. ¿Por qué?, preguntó Elena, siempre suspicaz. ¿Qué están tramando ahora? Según su abogado, han reconsiderado su posición, explicó Carlos. Quieren llegar a un acuerdo extrajudicial sobre las visitas y otros detalles, pero renuncian a cualquier reclamo de custodia. No le había contado a nadie sobre la visita de Ricardo, ni siquiera a Elena, en parte porque temía que fuera un sueño, que se retractara al día siguiente. Pero ahora, sabiendo que habían cumplido su palabra, sentí que podía respirar por primera vez en meses. Hay más, continuó Carlos. El juez debe aprobar el retiro de la demanda, pero es un trámite. Lo importante es esto. Me entregó un sobre similar al que Ricardo me había dado la noche anterior, pero con el sello oficial de una notaría. Son las escrituras de la casa, transferidas a tu nombre y al de Mateo, y el desbloqueo del seguro de vida de Daniel. El dinero estará en tu cuenta en 48 horas. Elena dejó escapar un grito ahogado. ¿Cómo? ¿Por qué cederían ahora? Después de todo lo que han hecho. No pude responder. Las lágrimas caían libremente por mis mejillas mientras abrazaba a Carlos, quien parecía tan sorprendido como Elena por este giro de los acontecimientos. Entramos a la sala donde el juez, un hombre de aspecto severo pero mirada amable, revisó los documentos presentados por ambas partes. ¿Está de acuerdo con estos términos, señora Morales?, me preguntó, mirándome por encima de sus gafas. ¿Entiende que los abuelos tendrán derecho a visitas regulares? Sí,
Su señoría, respondí, sintiendo que mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Siempre he querido que Mateo conozca a su familia paterna. Solo quería protegerlo y protegerme a mí misma. El juez asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Bien, apruebo el acuerdo y doy por cerrado este caso. Espero no verlos de nuevo en mi sala. Fue entonces cuando noté que Mercedes y Ricardo estaban sentados en la primera fila. Mercedes parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la vi. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Ricardo, a su lado, mantenía una expresión serena, casi resignada. Al salir de la sala, esperaba poder marcharme sin confrontaciones, pero Mercedes se acercó a mí, con pasos inseguros. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó, extendiendo los brazos hacia Mateo. Dudé un momento, pero algo en su mirada, un dolor profundo mezclado con arrepentimiento, me hizo entregarle a mi hijo. Mercedes lo tomó con manos temblorosas, acunándolo contra su pecho como si fuera el tesoro más frágil del mundo. Se parece tanto a él, murmuró, más para sí misma que para mí. Tiene sus ojos, y esa manera de fruncir el ceño cuando algo le molesta. Por primera vez, no vi a la mujer dura y manipuladora que me había hecho la vida imposible. Vi a una madre que había perdido a su hijo, aferrándose desesperadamente al último vínculo que le quedaba con él. Podrás verlo cuando quieras, dije suavemente. Es tu nieto, Mercedes. Nunca intentaría alejarlo de ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo merezco. Después de cómo te traté, te eché de tu casa. Te acusé de mentir. Intenté quitarte a tu hijo. Estabas dolida, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi capacidad de perdonar. Todos lo estábamos, pero ahora Mateo nos necesita a todos. Ricardo se unió a nosotras, colocando una mano sobre el hombro de su esposa. La casa está lista para cuando quieras mudarte, dijo, con una sonrisa tímida. Hemos sacado nuestras cosas y arreglamos el cuarto de Daniel para que sea el de Mateo. Si te parece bien, claro. La idea de volver a la casa donde había sido tan feliz con Daniel me llenó de una mezcla de emociones. Miedo, nostalgia, pero también esperanza. Era el hogar que habíamos elegido juntos, donde habíamos planeado criar a nuestros hijos. Gracias, dije con sinceridad. Significa mucho para mí, para nosotros. Javier, que había estado observando desde la distancia, se acercó finalmente. Sus padres lo miraron con una mezcla de vergüenza y expectación. ¿Esto significa que puedo volver a ser parte de la familia?, preguntó con una sonrisa tensa, porque realmente extraño la comida de mamá. Mercedes soltó una risa entrecortada, pasando a Mateo a los brazos de Javier. Nunca dejaste de ser parte de la familia, hijo, dijo Ricardo, dando un paso hacia él. Solo nos perdimos por un tiempo. 2 semanas después, me encontraba en la entrada de la que había sido mi casa con Daniel. Elena me había ayudado a empacar mis pocas pertenencias, y ahora esperaba mientras Javier y Ricardo subían las cajas y la cuna de Mateo. La casa lucía diferente. Los Morales habían cumplido su palabra. Habían retirado sus cosas, dejando solo los muebles básicos que Daniel y yo habíamos comprado. El cuarto de Mateo, que antes había sido el estudio de Daniel, estaba pintado de un suave tono azul, con estrellas fosforescentes en el techo. Fue idea de Mercedes, explicó Javier, al ver mi sorpresa. Recordó que a Daniel le encantaban las estrellas de niño. Ese pequeño detalle, esa conexión entre el padre que Mateo nunca conocería y la abuela que estaba intentando redimirse, me tocó profundamente. Esa noche, después de acostar a Mateo, recorrí la casa en silencio. Cada rincón guardaba un recuerdo de Daniel. El sofá donde veíamos películas abrazados, la cocina donde intentábamos seguir recetas complicadas y terminábamos pidiendo comida a domicilio, el pequeño jardín trasero donde habíamos plantado un limonero que apenas comenzaba a dar frutos. Entré a nuestro dormitorio con el corazón encogido. La cama estaba hecha con sábanas nuevas, pero reconocí de inmediato la colcha que habíamos comprado juntos en nuestro primer aniversario. Sobre la mesita de noche, en un marco de plata que no había visto antes, estaba una foto nuestra el día de nuestra boda. Debajo, una nota escrita con caligrafía elegante. Ana, esta casa siempre debió ser tuya. Perdónanos por el dolor que te causamos. Mercedes y Ricardo. Me senté en la cama, sosteniendo la foto entre mis manos. Por primera vez desde la muerte de Daniel, lloré sin contenerme. Lloré por todo lo perdido, por el futuro que nos habían arrebatado, por el padre que Mateo nunca conocería. Pero también lloré por lo encontrado, un hogar para mi hijo, una familia extendida que, a pesar de todo, estaba intentando sanar, y una fortaleza en mí misma que nunca supe que poseía. El sonido del monitor de bebés me alertó de que Mateo se había despertado. Me sequé las lágrimas y fui hacia su habitación. Mi pequeño miraba al techo,
fascinado con las estrellas que brillaban en la oscuridad. Lo tomé en brazos, sintiendo su calor contra mi pecho, y miré también hacia el techo estrellado. «Tu papá está en cada una de esas estrellas», le susurré, cuidándonos, amándonos desde donde está. Al día siguiente, Mercedes apareció con una lasaña casera y un álbum de fotos de Daniel niño. Ricardo trajo herramientas para arreglar algunos detalles de la casa. Javier vino con juguetes para Mateo y una botella de vino para celebrar mi regreso a casa. Mientras cenábamos todos juntos, con Mateo pasando de brazos en brazos, entendí que mi vida nunca volvería a ser la que imaginé con Daniel. Pero esta nueva realidad, tan diferente y a la vez tan llena de posibilidades, tenía su propia belleza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia el futuro con esperanza. Un futuro donde Mateo crecería rodeado de amor, conociendo a su padre a través de nuestras historias, nuestras fotos, nuestros recuerdos compartidos. Y yo, la viuda que una vez fue echada de su propia casa, había encontrado no solo un hogar, sino también una paz que creí imposible. Una paz construida sobre el perdón, la resiliencia y el amor inmenso por el pequeño ser que dormía plácidamente en los brazos de su abuela. Han pasado 3 años desde aquella cena que marcó el inicio de nuestra reconciliación. Mateo tiene ahora casi 4 años y es la viva imagen de su padre. Mismo cabello rebelde, misma sonrisa traviesa, misma pasión por los aviones y las estrellas. La casa ha vuelto a ser un hogar. El limonero que Daniel plantó da ahora suficientes frutos para hacer limonada cada domingo, cuando Mercedes y Ricardo vienen a almorzar con nosotros. Javier aparece casi todos los días, trayendo libros nuevos para Mateo o simplemente para tomarse un café conmigo y contarme sobre la chica que acaba de conocer. He vuelto a trabajar, pero no en la librería. Con parte del dinero del seguro, abrí mi propio estudio de diseño gráfico, algo que siempre quise hacer, pero había postergado por falta de recursos. Trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, lo que me permite estar con Mateo. Mercedes se ha convertido en una abuela devota. Al principio, nuestras interacciones eran tensas, cargadas del peso de lo sucedido. Pero el amor compartido por Mateo ha curado viejas heridas. Ahora viene todos los miércoles para llevarlo al parque, y los domingos prepara aquellos platos que Daniel amaba, enseñándome recetas que algún día pasarán a Mateo. Ricardo, siempre más silencioso, ha encontrado en Mateo un compañero para sus paseos matutinos. Cada sábado, aparece temprano para llevarlo a desayunar y luego al parque de aviación, donde Mateo observa fascinado los aviones despegar y aterrizar, preguntando incansablemente cómo funcionan, por qué no se caen, cuándo podrá volar uno. A veces, en noches especialmente tranquilas, cuando Mateo duerme y la casa está en silencio, siento la presencia de Daniel. No es algo sobrenatural, sino la certeza de que parte de él vive en los rincones que construimos juntos, en el hijo que crece día a día, en el amor que sigo sintiendo. He comenzado a salir ocasionalmente. Nada serio aún, solo cenas o cafés con hombres que Javier o Elena me presentan. Es difícil abrirse nuevamente, pero Mateo merece ver a su madre plena, feliz, viviendo en lugar de solo sobreviviendo. Lo que aprendí de todo esto es que las familias vienen en muchas formas. La mía, construida sobre pérdidas y reconciliaciones, sobre grietas reparadas con el pegamento imperfecto del perdón, es más fuerte de lo que jamás imaginé. Y dentro de esta familia improbable, Mateo florece, amado por todos, conociendo a su padre a través de nuestras historias, nuestros recuerdos compartidos, nuestro amor común por el hombre que nos unió. Daniel estaría orgulloso, de su hijo, por supuesto, pero también de nosotros, por haber encontrado un camino para honrar su memoria juntos, en lugar de destruirnos mutuamente en el proceso. Hoy, mientras veo a Mateo correr por el jardín persiguiendo mariposas, con Ricardo construyendo un avioncito de madera bajo el limonero y Mercedes preparando empanadas en la cocina, sé que esta no es la vida que soñé. Es mejor, es real, con todas sus imperfecciones y momentos de belleza inesperada. Es nuestra. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.